Hola, mi nombre es Alexandra Vázquez, soy ciudadana colombiana y estoy profundamente preocupada por la situación de líderes y lideresas sociales asesinados en nuestro país. Y bueno, desde las ciudades pues uno a veces es muy poco lo que puede hacer, y yo lo que quiero hacer hoy con esta conferencia o este video es aportar un material que pueda servir como mecanismo de defensa y de autoprotección para los líderes y lideresas. Desde la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Erradicación de la Violencia de Género, AUCAFURA, pongo a disposición este material para que ojalá lo hagamos llegar a la mayor cantidad de personas en nuestro país, sobre todo a personas que estén en las zonas rurales más periféricas, porque hoy son las personas más vulnerables al efecto de las bandas criminales o neoparamilitares que todos conocemos. Esta charla tiene tres elementos: uno histórico, otro psicológico y otro desde el punto de vista social y comunitario. Entonces, pues sin más preámbulos, entrar en materia. El primer punto, cuando digo histórico, es porque tenemos que reconocer que desgraciadamente en nuestro país y en el mundo, la frase de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla se nos ha vuelto un fetiche, porque en realidad, a pesar de que lo decimos, no practicamos, no hacemos el ejercicio de mirar qué es lo que ha pasado en nuestra historia para entender qué es lo que nos pasa. Y en esa medida, el primer elemento que quiero plantear es que esto que estamos viviendo ya pasó en Colombia en los años 80 y 90, con el genocidio de la Unión Patriótica y de otros líderes de otros procesos que desgraciadamente ni siquiera han salido a la luz, pero que también fueron asesinados en ese momento. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Que esos asesinatos son selectivos y no obedecen a líos de faldas, como dicen por ahí ciertos personajes, ni tiene que ver necesariamente con el hecho de que sean parte de algún grupo político en particular. En ese momento había un proceso de auge de la lucha en Colombia, de la lucha por los derechos humanos, civiles, una lucha popular, y por eso fueron brutalmente atacados más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica y otros, no sabemos cuántos, de otros procesos como a luchar, etcétera, de otros grupos políticos que en las regiones, sobre todo en las regiones, cosas que no sabíamos, se visibilizaron producto de una sensación de apertura democrática que hubo en ese tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Como varias similitudes pues, que existen de ese proceso con hoy. En primer lugar, entender que en esa época los asesinatos empezaron de la periferia hasta llegar a las ciudades intermedias y llegando hasta la capital de Bogotá, pues a Bogotá. Se mató no solamente a líderes de la Unión Patriótica como tal, sino a toda persona que representara la oposición al statu quo o la oposición a ciertas cosas pues, que son injustas en los territorios, a un alcalde corrupto o a las petroleras en ese tiempo, bueno, etcétera. Todas las personas que se oponían a las cosas injustas eran pues motivo de persecución. Los mismos modos de proceder en ese tiempo también eran sicarios en moto, en donde uno conduce la motocicleta y el otro dispara. Esto obedeció a una doctrina que es la doctrina de quitarle el agua al pez. Lo que se ve en Colombia, tanto en ese momento como en este, es que surge un proceso político que es capaz de disputarle el poder a una clase tradicional que está acostumbrada pues, a controlar todo, ¿no? A controlar la banca, la tierra, las leyes, los medios de comunicación, etcétera. Y siempre que ha surgido una fuerza como muy grande que puede disputar ese poder, pues es sinónimo o es un blanco, puedes atacar. Y eso fue lo que pasó en los 80 y es lo que está pasando hoy. Pero el problema es que al igual que pasó en ese momento, hoy está pasando. O sea, tenemos que saber que esto que pasa ahorita pasó hace 30 años atrás. Y es que tratando de justificar lo que pasa, se estigmatizaba a estas personas. En el caso de la Unión Patriótica, es fácil escuchar a muchas personas de pronto de mayor edad diciendo que eso los mataron porque eran guerrilleros, desconociendo que hubo un proceso de amnistía y que hubo un proceso de paz que fue lo que permitió pues, que estas personas entraran a la vida civil. Y peor aún hay que decir que en un momento dado la guerrilla de las FARC de ese tiempo, que es la que entra a este proyecto político,
entra de nuevo pues ante las condiciones de inseguridad, vuelve pues a las montañas, y son muchos luchadores y luchadoras sociales que se habían enamorado, digamos, de esa propuesta de la Unión Patriótica y que se suman, son los que terminan siendo asesinados, y sin embargo la sociedad no los reclama bajo el argumento de que eran guerrilleros, y eso nos está pasando hoy. Si nos damos cuenta, han habido ideas que quieren plantear que eran narcotraficantes, por ejemplo las víctimas de la masacre en Cauca hace pocos días, o la compañera Ana Cortés, que también dicen que tenía vínculos con el Clan del Golfo. O sea, son como cosas que se utilizan para quitarle valor al hecho de que están siendo asesinados de una manera injusta, de una manera cruel y de una manera ilegal. Es necesario que Colombia entienda que acá no tenemos pena de muerte, y acá no se trata. Alguien me decía que no estamos de acuerdo con la consigna de que ser líder social no es un delito. Así lo fuera, en Colombia no hay pena de muerte, y toda persona, así esté cometiendo un delito, merece un juicio, merece ser capturado y llevado a un juicio para que se demuestre su culpabilidad. No merece ser asesinado sin derecho a hablar, a defenderse, o peor aún, que su familia sepa en dónde está o en qué condiciones lo tienen. Entonces, démonos cuenta pues que esa herramienta de estigmatización estuvo presente en los 80, en los 90, y hoy sigue estando, y el tema es que tenemos que hacer lo posible porque la sociedad no le haga eco a esas posturas, sino que reclamemos que la pena de muerte en Colombia no existe y que no es justo que se asesine absolutamente a nadie, mucho menos obviamente a un líder social que lo que está haciendo es defender derechos humanos. Ahora, un elemento fundamental de ese periodo es saber cómo se reaccionó. Más allá de qué hicieron los grupos paramilitares o las fuerzas pues oscuras del Estado en ese tiempo, es saber qué hicimos nosotros como movimiento popular. Esto surge a partir de una entrevista que hice con la compañera Imelda Daza. Ella fue exiliada de la Unión Patriótica y hace pocos años regresó al país, y hoy ella manifiesta pues un temor muy grande por lo que está pasando. Eso, junto a otros elementos pues que he venido recabando, nos permiten afirmar que, por ejemplo, en esos años las denuncias se hicieron muy tardías, muy posterior a lo que estaba pasando, y no se hicieron de forma social. Es decir, además de que no hubo una denuncia jurídica oportuna, inmediata, frente a lo que estaba pasando, además de eso no hubo una denuncia social. Me comentaba Imelda que las movilizaciones se hicieron sobre todo en Bogotá, no como afortunadamente está pasando hoy, que estamos tratando de movilizar pues a todo el país, y ojalá los colombianos en todo el mundo, y eso es necesario seguirlo haciendo, porque al no haber habido movilización en otras regiones del país, pues quedó como en una impunidad no solo legal, sino también social. Es decir, que la sociedad no hubiese podido saber que lo que se estaba haciendo era un genocidio. Otro de los elementos es que, y es un elemento muy importante, es que se dio una deshumanización. ¿Qué es eso? La deshumanización se expresa, por ejemplo, en lo que comentaba anteriormente, en pensar que porque eran guerrilleros, entre comillas, muchas comillas, o pensar hoy que porque son narcotraficantes, entonces merecen que los maten. O sea, un menosprecio por la vida. Y hoy tenemos que tratar de reivindicar que la vida es lo más valioso. Otra forma de deshumanización era entender pues que se estaba en medio de un proceso político de mucha contradicción y de mucha confrontación, y entonces que como se estaba en guerra frente a un enemigo, pues entonces que iban a tener que haber muertos. Y nosotros hoy, yo personalmente con muchas mujeres, pensamos que no deben haber más muertos, que no tenemos que sentarnos pasivamente a que los paramilitares vuelvan a asesinarnos, sino que tenemos que detener esto, detenerlo, porque cada muerte vale, porque cada persona vale, y no podemos simplemente esperar a que nos sigan asesinando. Otra de las situaciones que pudo haber sido también presentarse es no entender que protegerse significa protegerme a mí y proteger al otro. Entonces, por ejemplo, que alguien llegue a interrogarte y te haga sentir que si das información frente a otro compañero, otra compañera, tú vas a estar protegido. Eso no pasa. Entregas la información, igual te van a asesinar, o sea, igual van a venir contra ti porque eres parte de un grupo que representa algo. Entonces es entender que yo debo protegerme y proteger también a los otros.
Otro de los elementos que me parece muy importante también de esa etapa fue la dispersión, y fue que no se logró desarrollar una táctica o una estrategia de protección de los líderes, es decir, como que quedamos muy quietos, como sí, con mucho miedo, sin poder enfrentar esos miedos, etcétera, que ya más adelante vamos a hablar de ese tema, pero no hubo una organización, no se entendió que frente a esa opción llamémoslo del opositor político, porque desgraciadamente aquí se hace política con las armas, no solamente las FARC lo hicieron, los paramilitares lo han hecho siempre, porque lo que se persigue es una opción política. No se entendió que este actor de este lado, el que estaba desprotegido, también podía buscar formas para protegerse, y no hablo de las armadas, obviamente. Hablo de que hay otros mecanismos de protección comunitaria, social, la denuncia ante la comunidad internacional, etc. En ese momento todas esas cosas no se pudieron, digamos, controlar de forma rápida, y bueno, para quienes no saben, la Unión Patriótica tiene en sus listas más de 6.000 muertos, y como digo, esta no es la cifra única, porque hay lugares en donde, por ejemplo en Antioquia, personas de otros procesos también se abrieron, se visibilizaron y fueron también asesinados. Entonces, y el otro elemento, el miedo fue algo fundamental que pasó en esa época, el miedo que siente el grupo cuando alguien se es asesinado. La necesidad fundamental es entender que eso de lo que no se habla no se puede controlar. Y a pesar de que en el consciente colectivo todo el mundo sabe que esto genera miedo, no entendemos que el miedo es una herramienta fundamental que ha sido usada a través de la historia para dominar, para controlar. Entonces no es un juego ni es algo de menor cuantía o de menor valor hablar del tema del miedo. El miedo es un mecanismo natural de los seres humanos, así que lo primero que hay que decirle a los líderes y lideresas y a las comunidades es que no está mal sentir miedo, es normal. Hay un elemento muy importante que me comentaba Imelda, y es que esto también va asociado al género. Entonces los hombres deben entender que no está mal decir que tengo miedo. El tema es que cuando no hablamos del miedo no podemos combatirlo, no lo podemos enfrentar. Entonces la primera herramienta es entender que el miedo no es sinónimo de debilidad, que es una emoción natural de los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un instinto de supervivencia, entonces ante todo aquello que nos sintamos amenazados es normal que sintamos miedo. Lo que no está bien y lo que no es adecuado para nuestra preservación es no poder enfrentarlo, porque ahí es cuando pues se presentan muchas cosas que ya vamos a ver. Y lo otro que es fundamental entender del tema del miedo, y en eso ustedes lo pueden ver en Foucault, en Chomsky, bueno, muchos autores han explicado cómo el miedo ha sido la herramienta de dominación en el mundo. Entonces tenemos que entender algo, compañeros y compañeras, es que hoy lo que está pasando no es casual. Hoy se quiere descabezar un proceso social y político que se expresó en las urnas en los pasados comicios electorales, tanto en primera como en segunda vuelta. Y cuando se hace la doctrina de quitarle el agua al pez, que fue lo que pasó en los 80, ¿qué es lo que se busca? Primero se mata a un líder, no solamente por la persona que es, porque es el que lidera, es por lo que ese líder al asesinarlo produce en el colectivo, produce miedo, es un ejemplo. Mire, si usted hace eso, mire lo que le va a pasar, y eso es lo que nosotros tenemos que racionalizar para no caer en ese miedo. ¿Por qué? Primero, porque con miedo vamos a permitir que eso siga pasando, y segundo, hay que entender que se descabeza un proceso. Una persona que es líder social y que ha tenido la habilidad de defender a otros, de pararse en una plaza pública, hablar, etc., es una persona que lleva años formándose. Entonces es todo un proceso histórico el que se pierde cada vez que asesinan a un líder social, ¿sí? Y que queda una comunidad sin su líder, digamos, descabezada, con mucho miedo. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que eso siga ocurriendo, porque nos llevó 30 años, digamos, después de ese proceso de apertura democrática de los 80 y de los 70 de lucha popular, llegar a hoy, después de ese genocidio, el movimiento popular en Colombia quedó muy debilitado, y nos llevó 30 años llegar hasta acá, a que pudiéramos nuevamente tener la esperanza de otro modelo posible. Y hoy
si nos empiezan a matar y seguimos dejando que nos asesinen, vamos a tener que volver a empezar. Y no podemos permitir que eso suceda. Y obviamente es fundamental defender las vidas de las personas que han puesto el pecho por todos nosotros. Entonces, así como el enemigo, llamémoslo el enemigo, o el opositor político que no quiere los cambios sociales y democráticos en Colombia, tiene una táctica que es asesinarnos, borrarnos, nosotros también tenemos el derecho y el poder, ojo, tenemos que creer que tenemos el poder de contrarrestar eso. ¿Cómo? Eso es la parte fundamental pues, de este aporte. En primer lugar, con mucha responsabilidad. Esto hay que hacerlo con responsabilidad. Nosotros tenemos que entender que no podemos ir difundiendo, porque eso ha pasado mucho en las redes, difundiendo cuanta noticia negativa va y entonces la pasamos 1, 2, 3, 4, 5 veces. No, nosotros tenemos que entender que nuestro opositor político quiere que sintamos miedo. Bueno, es fuerte llamar opositor político, pero bueno, es para no hablar de enemigo, porque también hay que sacarnos esa idea de la cabeza de los enemigos, porque necesitamos construir un ambiente de paz y de reconciliación en este país. Entonces, ese opositor político que no ha entendido que en Colombia se puede luchar con las ideas y no con las armas, ese opositor político tiene una intencionalidad, y es que sintamos miedo. Entonces, si nosotros ayudamos a difundir más ese miedo en las comunidades, en la sociedad, pues vamos a ayudarle a nuestro enemigo, a nuestro opositor político. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que denunciar categóricamente lo que está pasando. ¿En dónde? En todo lado. Esto no se puede quedar solamente en las ciudades, como ya lo dijimos con la experiencia de la Unión Patriótica. En todos los municipios en donde haya un asesinato, debemos salir a denunciar. Todos y todas tenemos que llamar a las comunidades y no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, obviamente el miedo es normal, pero lo que tenemos que hacer es entender que el miedo se espanta si estamos todos y todas juntas, ¿sí? Entonces, cuando hablo de responsabilidad, también hablo de que no podemos caer ni en la paranoia de estar sintiendo que todo el tiempo me van a amenazar o me va a pasar algo malo, porque la paranoia nos bloquea, el miedo nos bloquea, cuando lo dejamos ser, nos bloquea. Pero tampoco podemos caer en el extremo de decir, eso aquí no pasa nada, esto es maravilloso, está todo bien, porque si es así también nos ponemos en riesgo. Entonces, ¿cuáles son las medidas fundamentales? La primera es hablar del miedo. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, sentémonos en los barrios, en nuestras organizaciones, en donde haya que hacerlo, a hablar del miedo. Preguntémosle a las personas cómo se sienten, qué están pensando. El miedo hay que hablarlo para poderlo enfrentar, porque si no hablamos del miedo, las personas se empiezan a asustar y se empiezan a aislar, y una persona aislada y alejada del grupo es mucho más vulnerable. En cambio, si estamos todos juntos y hablamos del miedo, podemos crear mecanismos de cómo nos vamos a proteger nosotros mismos en la comunidad. Entonces, la primera clave o la primera sugerencia es hablar del miedo. Y reitero, ser muy responsables, ni caer en la paranoia, ni tampoco en la irresponsabilidad de no protegernos y no creer. Otra compañera que hizo seguimiento a esto en los 80 me contaba que muchas personas creyeron que no les iba a pasar, que a mí no me va a pasar, y no, hoy todos somos expuestos, hoy todos somos vulnerables. ¿Por qué? Porque todos hemos levantado la cara pues, por un proceso de paz y democrático en este país. Entonces hay que pensarlo, hay que hablar y pensar, bueno, y si a mí me pasara, ¿yo qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Para empezar a prepararnos. Segundo, mantenernos acompañados. Si hay una persona que consideramos que puede estar en riesgo, hay que acompañarla, no la podemos dejar sola. No es como decir, bueno, entonces que pongan la denuncia en la policía y ya. No. De hecho, hay que decirlo, y es que desgraciadamente las Fuerzas Armadas del Estado en algunas partes han estado siempre infiltradas, sobre todo en las zonas más periféricas, y eso pone muy en riesgo la vida de los líderes. Entonces yo no puedo simplemente tranquilizarme con que yo puse una denuncia y qué pasó y lo llamé por teléfono a mi amigo, no, pues ya viene la policía a llevárselo, pero en ese camino pueden pasar muchas cosas. Entonces
Si sabemos de cualquier persona que esté bajo riesgo o que nosotros intuyamos, porque de pronto fue el que más se visibilizó en la lucha ambiental o en la campaña de Gustavo Petro o en una marcha, en una restitución de tierras, o sea, cualquier persona que consideremos que puede ser vulnerable, lo ideal es que esté acompañada de forma permanente, mientras que el movimiento nacional logra poner unas medidas y mientras exigimos pues que el gobierno saque unas medidas efectivas de desmonte del paramilitarismo, es necesario que creemos esos mecanismos de acompañamiento. Otro elemento, construir esquemas de seguridad comunitaria, es decir, cuando hablamos del miedo, entre nuestro grupo podemos empezar a pensar cómo nos vamos a proteger. Entonces, en caso de que a mí alguien me amenace o de que yo vea algo irregular, ¿cómo qué? ¿Qué es ver algo irregular? Estar pendiente de si me están interceptando el teléfono, si hay personas siguiéndome, si hay personas que estén preguntando por mí más de la cuenta. O sea, hay un montón de cosas que son importantes de analizar. Cualquier elemento no habitual que vea en mi entorno, eso puede ser una señal de riesgo. Entonces, frente a eso, hablarlo con el grupo y decir cómo vamos a reaccionar. En caso tal, quién es el primero que va a moverse, tener unos teléfonos disponibles, una persona que va a estar encargada de recibir llamadas a cualquier hora, pues así sea de la noche, lugares en donde concentrarnos en caso de que haya una amenaza, etc. O sea, esas cosas hay que confiar en nuestro poder, ¿sí? Esas son ideas que se nos van a ocurrir, pero no podemos dictar unas líneas generales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un barrio de Bogotá, como en Soacha, que puede estar en riesgo, o en Cazuca, o a pensarnos una vereda en el Cauca, ¿cierto? Entonces, cada comunidad, de acuerdo al conocimiento de su territorio, puede construir unos mecanismos de autoprotección. Y, obviamente, la movilización. La movilización es una experiencia que ha demostrado, no solo en Colombia, sino en el mundo, la resistencia pacífica y muy fortalecida de muchos y muchas, ha demostrado que es una herramienta para parar la violencia. Démonos cuenta lo que hizo Gandhi en India, démonos cuenta lo que hicieron nuestros indios del Cauca, que juntos, unidos, lograron sacar a los grupos armados de su territorio. Hay por ahí un video también de una movilización en el sur del país, en donde una gran conglomerado de personas muestra cómo puede espantar al ESMAD. ¿Por qué? Porque nos reconocemos que nosotros no estamos haciendo nada malo más que defender nuestra vida y juntos, sin necesidad de las armas, nos podemos proteger. Y sin duda, la denuncia, tratar de usar redes. Hoy es importante conectarnos todos a Twitter. En Twitter Las Mujeres Contamos, que es un movimiento que organizó la Velatón, estamos permanentemente haciendo la denuncia. Hacerle un llamado a las comunidades de todas las ciudades, sobre todo las que nos queda más sencillo, de pronto más que las zonas rurales, es a presionar a los organismos internacionales. Necesitamos todo tipo de visibilizaciones frente a la comunidad internacional. Entonces, si tenemos amigos en otros países, pidámosles que nos ayuden a hablar en las embajadas, etc. O sea, creo que hay que diferenciar dos espacios. Uno, lo que las comunidades en riesgo pueden hacer, que era lo que estaba explicando ahora, y otra cosa, los que de pronto no estamos tan en riesgo, entre comillas, o las personas sobre todo que estamos en las ciudades. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que hacer. Escuchaba en estos días a personas que de pronto ya están muy desesperanzadas diciendo: no, eso nos van a matar a todos, eso es culpa de los resultados electorales. No, o sea, hoy la apuesta es defender la vida, hoy la apuesta es defender la paz, y en eso tenemos que creer que cada uno de nosotras y cada uno es importante y tiene mucho que aportar. En estos días la Velatón sirvió para alentar a las personas que están en las zonas más en riesgo, como compañeros del Cauca, y puedo decirlo con conocimiento de causa. Entonces, no creamos que las velatones, las movilizaciones no sirven, porque sí sirven, no bastan, pero sí sirven. Entonces tenemos que estar en la disposición de movilizarnos, de denunciar sobre todo ante los organismos internacionales, para que se presione. Y ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros no necesitamos esquemas de seguridad, o sea, obvio lo van a necesitar, pero ese no es el problema de fondo.
Hoy tenemos que exigir el desmonte de las bandas criminales neoparamilitares. Necesitamos que hayan resultados efectivos, que nos digan quién mató a esas personas y sobre todo quién mandó a esas personas a matar, quiénes son los autores intelectuales de este proceso. Eso es lo que exigimos y yo le mando un saludo muy grande a todas las comunidades que hoy están defendiendo los territorios, defendiendo la democracia, decir que estamos creando una generación nueva, una generación de posibilidades y que vale la pena seguir adelante. Pero tenemos que estar juntos, tenemos que estar protegidos, tenemos que unirnos y sobre todo la gente de la comunidad en general tenemos que entender que esto es un problema de todos y todas y que todos podemos aportar a que no hayan más líderes y lideresas asesinados y a que en Colombia la paz y la democracia sean una realidad.